En el año 2020, Scott Cawthon llegaría con uno de los más grandes anuncios para toda la comunidad de Five Nights at Freddy's, la iniciativa Fazbear Fanverse. Esta iniciativa significó demasiado para todos nosotros ya que trajo a fangames amados de regreso, pero esta vez de manera oficial. Sin embargo, han pasado 5 años desde que se anunció esta iniciativa, y con ello hemos obtenido resultados que darían demasiado que esperar, como algunas polémicas y cancelamientos, eso sumado al hecho que he visto, al menos que ha resurgido en una medida algo moderada en el lado hispano de la comunidad, es esa afirmación que el Fazbear Fanverse es un error. Por lo que en este video me gustaría al menos darles una vista diferente de este panorama que se ha construido gracias a la desinformación dentro y fuera de la plataforma. Así que el día de hoy vamos a ver la verdadera situación del Fazbear Fanverse. Antes de siquiera indagar en el tema debemos de tener bien en cuenta algo que se ha distorsionado con el paso del tiempo, y eso es, ¿qué es el Fazbear Fanverse? Por lo que les refrescaré la memoria. La iniciativa Fazbear Fanverse es una colaboración entre 3 desarrolladores de fangames donde Scott Cawthon se encarga del financiamiento, publicación y de promover a estos proyectos. La diferencia entre esta iniciativa y los proyectos principales de Cawthon recae en que en este caso él no se ve involucrado en el desarrollo de ninguno de estos proyectos y no desempeña una tarea fuera de las anteriormente mencionadas. Adicionalmente añado que, pese que estos proyectos están bajo la mano oficial de Scott, no se consideran canónicos. Estos proyectos también serán porteados en su totalidad por parte de Clickteam a diferentes plataformas como teléfonos móviles o consolas, e igualmente, planean lanzar mercancía al igual que cualquier proyecto oficial de Freddy's. Así que, en resumen, esta iniciativa es una colaboración donde Scott únicamente se ve involucrado en aportar el financiamiento inicial necesario para el desarrollo de estos proyectos sin meter mano en nada detrás de estos. Ahora que tenemos bien definido qué es el Fanverse, me gustaría tocar directamente sin rodeos ciertas críticas comunes que he escuchado en diferentes lugares del internet en relación con esta iniciativa, así que pasemos a la primera. ¿Saben? Algo relativamente recurrente que he escuchado sobre la iniciativa es que esta se encuentra en un supuesto estado de decadencia, por lo que me gustaría darles una actualización general sobre cada uno de los proyectos de esta. La última actualización relevante que tuvimos en relación con Five Nights at Freddy's fue el 2 de marzo del 2025 mediante una publicación en GameHole, donde se explicaría el estado actual de los proyectos de Emil en general. En esa publicación explica que ha estado lidiando durante años con problemas personales graves, como hipersensibilidad, estar dentro del espectro autista, y una depresión progresiva. Todo esto ha afectado evidentemente su productividad y motivación, aunque el desarrollo de videojuegos sigue siendo su forma de lidiar y escapar del malestar físico y emocional. Emil ha trabajado en pequeños proyectos para mantener sus habilidades como desarrollador, pero no ha abandonado la saga de Candice. Únicamente que la depresión, el agotamiento con Clickteam Fusion y problemas técnicos han hecho muy difícil avanzar en los juegos. Los ports de los 3 primeros juegos estaban originalmente planeados como simples mejoras, pero los códigos de FNAF 2 y 3 son un desastre según propias palabras de Emil, eso añadido al hecho que el motor ya no da para más. Por eso, tomó la decisión hace más de un año de recodificar completamente los 3 juegos en Game Maker, como hizo con FNAF 4. Dicho esto, hablando en muy resumidas cuentas, el estado de cada juego a fecha de elaboración de este video es: Candice 1, recodificado casi por completo en Game Maker. Aunque técnicamente hablando este ya estaría casi en su totalidad terminado por lo visto en Candice Remake. Candice 2, este está siendo recodificado desde cero. El juego original tenía demasiados errores en el diseño y el código de este. Añadido a que este, por palabras de Emil, es el que quiere que tenga más cambios a comparación del lanzamiento original. Candice 3, planeado para también ser recodificado. Su migración a GameMaker se encuentra en progreso. No está tan roto el código a comparación de Candice 2, pero aún así necesita pulir ciertos comandos y errores de la versión actualmente disponible en GameHole. Antes de continuar con los otros dos, quiero recalcar que estas versiones de los juegos de Candice llevan el nombre de DX. Las versiones de X serán las ediciones definitivas de los primeros 3 juegos, son las que serán porteadas igualmente. Por cualquier duda. Prosiguiendo. FNAF 4, este juego está siendo trabajado ya en GameMaker.
No lleva el añadido de X porque no es un relanzamiento. Candice 4. No tiene un título alternativo como se había planeado anteriormente y se terminó llamando solamente Five Nights at Candice 4. No lleva el añadido de X porque es una secuela. No ha cancelado FNAF 4 ni los ports, pero quiero mencionar que el motivo por el cual no existe una fecha de lanzamiento concreta, es porque depende totalmente del estado mental de Emil. Joy of Creation ha sido uno de los proyectos de fanverse que más ha dado de qué hablar, dado que después del lanzamiento de su primera demostración en la semana del 10º aniversario de la franquicia, Nixon ha estado publicando actualizaciones interesantes de los demás niveles y estructura del juego. Entre las cosas más relevantes, se debe de mencionar que tanto el primer y segundo nivel se han estado trabajando profundamente, tanto en la programación como en el aspecto visual. En el primer nivel, que se sitúa en la habitación de uno de los hijos de Scott, ha sido el que, hasta ahora, si bien ha demostrado una increíble mejora y trabajo visual, es igualmente el que menos ha revelado mucho del gameplay o funcionamiento de mecánicas. Existen algunas capturas de pantalla del nivel, pero las cosas se mantienen hasta ahí. Jare la suposición que este se encuentra todavía en una fase temprana de programación. El segundo nivel, protagonizado por la señora Cauton, ha sido uno que en lo personal especulo solamente necesita retoques finales. A su vez, este ha sido del cual hemos tenido más actualizaciones en tanto gameplay como en el aspecto visual. No entraré en demasiados detalles en el mismo, dado que para eso tendrán que esperar el video hablando únicamente de este aspecto, así que prosigamos. Y, finalmente, Nixon ha mostrado una versión remasterizada del nivel de Freddy en The Joy of Creation Reborn, el cual ha brindado sorpresa por parte de jugadores casuales y nostalgia por parte de los veteranos en la comunidad. Para finalizar, es de mencionar que este juego no tiene ninguna fecha de lanzamiento confirmada, y por palabras de Nixon, él trabaja en el proyecto únicamente en sus tiempos libres. El proyecto también ha anunciado mercancía oficial bajo la mano de Hex, que contendrá ropa, un peluche de Ignited Freddy y algunos llaveros. Se desconoce la fecha de lanzamiento de estos. Generalmente hablando, el proyecto ha dado resultados impresionantes tanto en aspecto visual como de gameplay. No existe planes de lanzamientos próximos ya que este es trabajado cuando el equipo de desarrollo y Nixon tienen tiempo. Aunque desde el lanzamiento de la demostración, los demás niveles parecen estar siendo trabajados con mucho detalle para asegurar una experiencia única. Ahora, hablar del desarrollo de PopGo será algo que mencionaré de manera breve aquí puesto que más adelante en el video profundizaré en este. Pero entre lo más relevante, el spin-off My PopGo's publicó a inicios de años una actualización titulada New and Improved, la cual añadió más contenido extra que igualmente ya está listo para ser porteado a consolas. Sobre el spin-off de PopGo's Arcade, recientemente se lanzó una actualización titulada Fighting Chance, y ahora el equipo encargado de Arcade se encuentra parcheando bugs y realizando actualizaciones de calidad de vida en base a cómo la comunidad ha recibido la actualización. Una vez lista esta actualización definitiva, y que ya no necesite ningún parche más, estará totalmente listo para que Clickteam lo portee a consolas y dispositivos móviles. Algo importante a mencionar es que ya no hay ningún plan para otro spin-off, solo queda Evergreen. Igualmente, Kevin Carter en el último grande blog de PopGo's, mencionó que Evergreen iba a agregar a otro programador para el post-Nights, por lo que ahora están trabajando en eso. Una vez terminadas todas las observaciones con PopGo's Arcade, ese equipo podrá enfocarse en el desarrollo total de PopGo's Evergreen. Hablando del mismo, se ha mostrado una maqueta sobre el menú del juego y animaciones de selección de noches, añadido a un render misterioso de Toy Freddy. Si bien por ahora esto parece algo poco benéfico para el desarrollo de Evergreen, en un momento pasaré a indagar más en ello. Así que la creencia sobre una supuesta decadencia del fanverse en lo personal me parece extraña que se haya generado, ya que si bien cada uno de estos proyectos se han mantenido años en desarrollo, estos están lejos de estar abandonados o en una decadencia de desarrollo. Así que pasemos al siguiente apartado. Otro aspecto que quiero tocar, el cual he visto que comenzó a ser fuertemente criticado, especialmente después del cancelamiento de FNAF Plus, es la libertad que poseen cada uno de los desarrolladores dentro de la iniciativa, haciendo enfoque en que los tiempos para desarrollar los juegos es excesivo, que Scott no investigó con quiénes iba a trabajar y a financiar.
Este punto es algo complejo de desarrollar, ya que si bien, la libertad que todos tienen dentro de la iniciativa es entre comillas, grande, hay dos puntos que me gustaría que se den a consideración. Hay supervisación en los proyectos. Si bien, la creencia popular indica que los desarrolladores tienen el control total de sus proyectos, algo que no es muy tocado son las reglas que Scott Cawthon ha dejado claras para cada uno de los miembros dentro de la iniciativa. Entre estas reglas se incluye: no se permite el uso de lenguaje inapropiado, no se permite el uso o referencias a contenido explícito sexual y nada de referencias directas o indirectas al uso de sustancias ilícitas. Eso añadido que los juegos no pueden contener material con derechos de autor, cosa que hemos visto que fue removida en las versiones finales de Flumptis. Ahora, para darle sentido a este punto, posiblemente muchos dentro de la audiencia piensen que estas reglas no siempre son respetadas por la supuesta enorme libertad que se le da a cada uno de los desarrolladores, cosa la cual no es cierta, ya que un caso del cual no veo que nadie hable es porque el lenguaje inapropiado que Nixon había mostrado para la demostración de The Joy of Creation fue eliminado en su totalidad. No, fuck, come on. Y esto se debe a que fue una de las reglas anteriormente mencionadas, está en contra del uso de estas mismas, y Nixon por el contrato que tiene, se vio obligado a removerlas del juego. Cosa que demuestra que a pesar de que, aunque ya haya pasado tiempo desde el anuncio de la iniciativa y con la imposición de estas reglas, el cumplimiento de estas es supervisado y obligado a que se cumplan. Independientemente hablando, quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionar que la libertad es algo que incluso fuera del fanverse ha sido un tema algo controversial, como la reciente polémica con las novelas gráficas respecto a la historia de Mimic. Aunque para no distanciarnos del tema, en resumen, a lo que quiero llegar con este primer punto, es que, sí, existe libertad creativa y en las decisiones de cada proyecto Scott no se involucra, pero, cuando el producto llega a estar cerca de romper con una de estas reglas, existe un proceso de revisión la cual verifica que las mismas sean cumplidas. Sin embargo, aquí quiero llegar con el punto número 2. Ahora que ya hemos tocado el que estos sí que poseen reglas, regresando al tema del tiempo de desarrollo, pues es algo sencillo. No podemos hacer nada para apresurar las cosas. Prefiero tocar esto de forma directa puesto que cada uno desarrolla su proyecto a su propio paso, con sus propias filosofías y direcciones creativas. Y aquí es donde quiero mencionar una de las cosas más importantes de este video. El fanverse es una recompensa para los desarrolladores, no un trabajo. Ninguno de los desarrolladores en esta iniciativa posee algo como un salario, creencia que se ha dado gracias a los tiempos prolongados de desarrollo donde algunos individuos consideran que algunos desarrolladores extienden sus tiempos de desarrollo de sus proyectos para seguir consiguiendo más dinero, como si se tratase de una nómina mensual dada por Scott Cawthon. Esto no es así. Todos los desarrolladores trabajan bajo un contrato específico para cada uno de ellos. Cada ingreso que poseen los desarrolladores para continuar con el financiamiento de sus proyectos proviene de sí mismos. Ya que después de la cantidad dada por Scott, ellos, si desean crear más, deben de buscar la forma en la cual generar más capital. Por lo que no existe algún tipo de recompensa por el tiempo extenso de desarrollo, no existe algo como una extensión de un supuesto salario. Por lo que es realmente comprensible que estos quieran tardarse lo que cada uno considere beneficioso para la adecuada publicación de sus proyectos. Al final del día, sí, en esencia, estos poseen una licencia para el lanzamiento de mercancía y juegos en plataformas y consolas. Sin embargo, todo esto no es dado por orden de Scott, es dado por voluntad propia de cada uno de los desarrolladores para satisfacer dos puntos, los cuales son: a la comunidad, brindando mercancía u otros productos para seguir manteniendo a la base de fans contenta y al mismo tiempo, para continuar con el financiamiento de estos proyectos. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Y es: los desarrolladores están comprometidos. Acabo de decir que, en efecto, nadie trabaja en salarios y si bien cada uno posee un contrato, tanto por palabras de algunos desarrolladores como por situaciones que se dieron años atrás, si alguno de estos proyectos se llega a cancelar, realmente no llegará a pasar nada. Sí, se habrá perdido el enorme potencial de vender un producto por parte de miembros de la comunidad, pero legalmente hablando, no pasa muchas cosas más que el cierre lento del proyecto en cuestión. Ningún desarrollador pierde dinero ni se mete en problemas legales, y ninguno de los acuerdos pactados sería violado. ¿Y ahora, qué tiene que ver el compromiso con esto? Es simple y su simpleza es tan absurda que es ciertamente frustrante que la gente no lo vea.
Ya hemos tenido veredictos que cada desarrollador puede simplemente irse y dejar un proyecto a medias, sin embargo, absolutamente ninguno de los miembros, tanto iniciales como actuales, ha mostrado un desinterés por su proyecto. Hablando de Phnom, si bien puede que sea mal visto por algunas personas dentro de la comunidad, esto no debería influir en cómo este trataba a FNAF Plus, puesto que algo que mencionó en el 2021 cuando abandonó la comunidad gracias a su experiencia con Security Breach fue que podría fácilmente irse, pero en su lugar, escogió esforzarse más con FNAF Plus para dar una experiencia que a su criterio, era la que merecíamos. Tampoco he visto a mucha gente hablar que Nixon en 2020 hasta casi 2023 estaba básicamente desvinculado con su proyecto, cosa que llevó a muchos a creer que The Joy of Creation estaba cancelado o en Hell Development. Cosa que Nixon, a pesar del enorme tiempo de desarrollo, se mantuvo trabajando en mejoras constantes de su proyecto, pasando de contratar gente para que hagan un modelado original, hacer modelos basados en algo que la comunidad había creado, y actualmente, experimentar en el motor que él está utilizando para dar una experiencia única. Eso mientras que él mantenía su trabajo en Glowstick Entertainment, como el hecho ya mencionado de los ratos libres. O Emil, que a pesar de los problemas personales que ha tenido, no se ha rendido con el desarrollo de Candice, ya que podrá tener problemas, pero él trabaja en sí mismo y en sus problemas, para regresar de lleno con su mejor trabajo tanto en los ports, Candice 4 y en su spin-off, FNAF 4. Hasta incluso Kane Carter, a pesar de todas las críticas que él ha recibido, los intentos de cancelación, entre otras cosas, no se ha mostrado vulnerable ante estas reacciones de alguna parte del público angloparlante y ciertamente el hispano. Él, en sus propias palabras: si cancelo PopGo's Evergreen, no pasaría nada. No pierdo dinero ni me meto en problemas por ello. Por supuesto, perdería las ganancias potenciales de la venta del juego y sus ports, y sería una estupidez. No sé si sea claro. Cada desarrollador tendrá sus métodos, visiones creativas y formas en las cuales dirigir sus proyectos, pero definitivamente ninguno de los miembros actuales, como los pasados, se han mostrado interesados en simplemente cancelar su proyecto por voluntad propia para tener una salida fácil de la franquicia. Todos, a pesar de que de su propio bolsillo tengan que tomar para seguir financiando sus proyectos, hoy en día se muestran comprometidos. Fanverse no es un trabajo, es simplemente una oportunidad que Scott le dio a algunos desarrolladores para tener licencias y lanzamientos adecuados en plataformas digitales para que el talento de ellos como el del equipo de trabajo respectivo sea reconocido. Algunos podrán tomar decisiones que podrían parecer cuestionables para el público, pero al final del día ellos son totalmente libres de hacerlo. Al final ellos mismos financian sus propios proyectos gracias a los acuerdos de los contratos, pero ya hemos visto que estos no son para nada estrictos. Así, con cierta certeza es cuestionable que la gente critique la forma en la que algunos desarrolladores manejan sus juegos, puesto que bueno, ellos técnicamente son quienes terminan manejando mayoritariamente sus tiempos y, sobre todo, sus recursos. Ha llegado la hora de profundizar en todo lo relacionado a Kane Carter y a la serie de PopGo's en general, así que iré de lleno con lo que ha estado en boca de las personas en los últimos meses. Los spin-offs han sido productos criticados de formas mixtas, algunos por su jugabilidad o mecánicas. Sin embargo, lo que he visto que se ha mantenido como una queja constante es sobre la priorización que estos poseen sobre el proyecto principal en sí, PopGo's Evergreen. No sé si algunos se han dado cuenta, pero para dejar en claro, los spin-offs no son proyectos los cuales afecten el desarrollo principal de Evergreen, puesto que es más que evidente que Kane Carter posee equipos de trabajo diferentes para los spin-offs y el producto principal. Puesto que solamente 5 personas son las cuales están involucradas entre el juego principal y los spin-offs. Hablando de las demás, cada uno se encuentra en un área asignada la cual cumple una función primordial para el desarrollo del proyecto en sí. Eso añadido a que Kane Carter ha mencionado que el principal motivo por el cual PopGo's Arcade fue priorizado se debía a que, técnicamente hablando, ese fue el primer juego en ser lanzado, lo cual dio paso a Evergreen. Sería algo desordenado dejar ese producto a medias cuando era el cual había empezado el gran camino. Igualmente, está bien que a las personas no les guste o no les interese My PopGo's, sin embargo, este mismo fue lanzado tanto para mantener a los fans interesados en la serie, como para poder ser vendido para continuar con el financiamiento de Evergreen. Para quienes no sepan, este mismo fue sugerido por Scott por palabras de Kane, así que está eso. Y algo que debemos de tener bien metido en nuestras cabecitas, es que el financiamiento que Kauton proporciona, es únicamente inicial.
Y en este caso, Carter debe buscar una forma en la cual mantener feliz a la comunidad y a su vez, publicar algo lo cual siga ayudando al desarrollo de Evergreen, financieramente hablando. También estos proyectos han funcionado como una especie de ayuda moral para los desarrolladores, puesto que desarrollar un videojuego no es para nada fácil por donde se vea. Como se ha mencionado previamente en el video, los desarrolladores de Fanverse trabajan cuando estos poseen el tiempo y la motivación para ello. Lo he mencionado por la idea que he visto ahí fuera que creen que los desarrolladores trabajan mediante horas pagadas, eso es una idea errónea. Nadie dentro del equipo de desarrollo de PopGoes y de Fanverse en general trabaja de esa manera. Al final del día, siguen siendo personas, las cuales nadie está obligada a trabajar de forma constante en los proyectos. Y si bien, esto posiblemente no sea la mejor manera de desarrollar un proyecto, debemos de recordar que Fanverse no es un trabajo. Es una oportunidad. Otro punto que quiero abarcar es, de nuevo, otra idea errónea, y esa es que muchas personas actualmente piensan que Evergreen simplemente se trata de un remake. Esto se ha dejado más que claro que ya no es así. Si bien, originalmente fue planeado para que lo fuera, las cosas a lo largo de los años se han ido transformando para llegar a ser un juego técnicamente nuevo, ya que Evergreen añade cosas únicas las cuales no están incluidas en la versión original de PopGoes. Un ejemplo de eso han sido los coleccionables, las noches extras que incluyen a los animatrónicos falsos, entre otras cosas que se han ido trabajando de forma privada. El gameplay, historia y mecánicas mostradas en Evergreen son únicos y se debe de entender que este juego no se trata del mismo que se lanzó en 2016. Todo lo creado para esta nueva versión del proyecto se ha hecho desde cero por parte del equipo de trabajo de Evergreen, desde dibujos, assets, personajes, banda sonora, y bueno, todo lo necesario para un videojuego. Nada de lo mostrado se ha tomado de algún lugar externo al equipo, y puedo confirmar que estos detalles se han cuidado muchísimo, ya que, en su momento, cuando el equipo descubrió que la cocina tenía assets de otro lugar, rápidamente se volvió a hacer desde cero. El equipo de desarrollo, especialmente Carter, ha tratado de mantener el juego lo más fresco y original posible, enfocándose también en la rejugabilidad del mismo, ya que por eso hay tanto contenido desbloqueable como algunas skins para los teléfonos, stickers o las tarjetas coleccionables. Esto no ha sido una tarea fácil, ya que desde 2020, la pandemia fue un factor clave para liberar complicaciones dentro del equipo de desarrollo de la serie de PopGoes como para Kane Carter en sí. Puesto que, al igual que todos mirando, de forma directa o indirecta, llegó a ser un suceso el cual afectaría emocionalmente a las personas, donde igualmente económicamente sería un golpe para los desarrolladores. Especialmente para Kane Carter, el cual es el director de absolutamente todo lo que se maneja dentro de la serie. Desde las decisiones creativas, el desarrollo de los proyectos, pagar a las personas por sus servicios, entre otras tareas que desempeña un director. Y, base a mi experiencia como director, este rol no es para nada fácil de manejar, especialmente cuando posees diferentes equipos de desarrollo los cuales debes de realizar pagos mientras te aseguras de que tu producto no solamente te satisfaga a ti, sino igualmente a una comunidad. Por lo que, es necesario entender que, es válido que no a todos les gusten los spin-offs de la serie de PopGoes, pero se debe de entender que estos son trabajados a la par de Evergreen, por lo que el desarrollo de estos no afecta en absolutamente nada al proyecto principal ya que existen diferentes equipos de trabajos encargados para cada uno de ellos. Independientemente de eso, estos son importantes ya que, por medio de estos, el Buy Me a Coffee de Kane, las cargas de GameHolt son formas en las cuales Kane Carter obtiene fondos para seguir financiando un proyecto ambicioso como lo es Evergreen. Es importante mencionar que básicamente, lo único que queda por hacer es perfeccionar y corregir pequeños errores de PopGoes Arcade, como he mencionado previamente, para que pueda lanzarse a demás plataformas. Y una vez completado todo este proceso, absolutamente todo irá incluso más rápido con Evergreen. Así que tampoco es que debamos de esperar mucho. El último punto que me gustaría tocar en este video es uno que supongo muchas personas se estarán preguntando. ¿Qué hay de Scott? Scott Cawthon es el creador y dueño de esta franquicia, sin embargo, a pesar de ser una persona que en lo personal me parece admirable, este mismo desde el inicio se ha lavado las manos mencionando en el anuncio oficial de la iniciativa Fazbear Fanverse que este no se involucraría en el desarrollo de ninguno de estos proyectos más allá de proporcionar una cantidad indicada de presupuesto inicial. Y no me malentiendan, no me estoy quejando, únicamente estoy dando un panorama transparente de la situación.
Fuera de esto, no es que podamos pedir más de su parte, él ya lo ha mencionado y hemos visto cómo cada miembro de la iniciativa tiene que buscar por su propia cuenta un camino en el cual seguir financiando su proyecto dependiendo de la magnitud de este, claro está. Y quiero cerrar este punto con el post previamente citado de Powwow Evergreen. El Fazbear Fanverse no es un trabajo, es una recompensa para los desarrolladores. Esa es la manera en la que tanto los miembros como el mismo Cauton mira a esta iniciativa, y aunque estos proyectos manejen una licencia oficial para producir mercancía y continuar creando videojuegos, no es que podamos pedirles a estas personas mucho como a estudios que trabajan con scope tales como Steelwall o Megacat. Estas personas al final del día siguen siendo lo que son, desarrolladores que trabajan en proyectos que les apasiona cada que puedan, y esto no lo digo para denigrar a ninguno de los miembros de la iniciativa, simplemente quiero que se tenga esta idea clara. La iniciativa Fazbear Fanverse está lejos de ser perfecta, claro está. Ha tenido sus caídas las cuales han causado que la comunidad tenga una cara negativa de la misma. Pero como alguien que inició su canal hablando de esta iniciativa, me siento ciertamente satisfecho de al menos poder traer información, porque eso sí, cada desarrollador podrá tener ciertos aspectos que no puedan convencer a las personas, decisiones creativas, polémicas, actitudes en redes sociales, lo que sea. Sin embargo, quiero que todos nos vayamos de este video con una idea, lo que acabo de decir. Estos miembros que quedan no son más que personas que trabajan cuando pueden, cuando encuentran la motivación y claro, con los recursos que poseen para desarrollar sus proyectos. Debemos de tener la paciencia con estas personas, porque ellos podrán tener licencias, podrán tener la actitud, las ganas y muchas cosas de todo, pero son personas que trabajan con pequeños equipos de trabajo con recursos y tiempos indecisos, o que directamente, trabajan solas lidiando con problemas personales como Emil Mako. O también personas que deben dirigir proyectos grandes como Kane Carter y claro, personas que deben de encargarse en sus ratos libres de manejar un producto de alta calidad como Nixon. Y créanme, he trabajado en privado con algunas personas dentro del equipo de desarrollo de los juegos del Fazbear Fanverse y es de todo menos barato. Así que, quedémonos con esa idea, son solamente desarrolladores con un equipo de trabajo pequeño con recursos limitados. Te invito cordialmente a dejar tu opinión, postura y pensamientos en la caja de comentarios de este video, puesto que considero es un tema demasiado interesante de hablar y discutir con su debido respeto. Sin nada más que decir, quiero mandarle un gran y fanversero saludo a Blackcat, Gordo Imperial, Selly Developer y a Sapphire Nuwa por ser miembros del canal nivel entrevistador, muchas gracias por su apoyo a mi canal y a mi persona. Igualmente, quiero mandarle un saludo a todas las personas que le dieron retweet a mi último post de video en Twitter. Un agradecimiento especial a Javi por ayudarme con algunas partes de la investigación de este video, fue divertido encontrar información. También quiero enviarle un saludo a todas las personas que me enviaron sus bonitos fanarts, les estaré dejando en pantalla cómo pueden enviarme sus fanarts. Los invito a seguirme, unirse al servidor de la descripción. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.